Bien, voy a volver a hacer el inicio porque la explicación que di sobre los materiales está muy larga y el video iba a ser enorme. Entonces, solo esto como introducción. Este será una serie de videos donde estaremos trabajando el retrato en acuarela. Spoiler. Perdón, mi perro movió el tripié. Va a ser un video, una serie de videos quizá menos, con menos duración. La intención es que el proceso sea un poquito más rápido. La acuarela se presta para que se acelere un poco el proceso. Y pues nada, estaremos paso a paso eh, trabajando, haciendo de esto de lo que se trata, ¿no? De que pues, cualquier persona que lo vea pueda aprender, pueda interesarse en esta técnica. Ok, no sé si se alcance a ver, pero hice el trazo como muy general del rostro. Ahora voy a trabajar con un modelo femenino, me ayudó mi amiga Mili. Hola Mili. Y ya hice ese primer esbozo de la cara. Vamos a trabajar el dibujo cuando trabajemos con acuarela. Vamos a trabajar con lápices duros, es decir, a lo mejor un 2H, un 3H y muy tenuemente, tratando de no hacer como mucho rayadero. O sea, vamos a tratar de no hacer esto así de aquí está la línea y marco otra vez y marco otra vez, sino más bien una sola línea como muy firme, bueno, en medida de lo posible, claro, y tratar de que las líneas de referencia que tengamos las borremos. Por ejemplo, yo aquí puse una línea de referencia para marcar la ceja, ¿no? Entonces, esas líneas de referencia hay que borrarlas. Okay. No nos espantemos si cuando empezamos a trabajar de repente se nota el lápiz. En algún momento se va a ir, ¿sí? Sobre todo si trabajamos con varias capas, en algún momento el lápiz dejará de ser visible. No nos espantemos también si de repente para algún lado rellenamos algún espacio de color. Por ejemplo, aquí me falta, o sea, como que toda esa parte es la pestaña, el delineado del ojo y después está el iris, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto, rellenar esa parte como para que se empiece a visualizar, y no debería de tener problemas con eso, ¿sí? No nos espantemos con eso. Ahora, va a ser también importante, bueno, aquí, para que no se vea raro, va a ser bien importante también que si recordemos en los videos anteriores, y va a ser, si no los han visto, regresense a la parte de cómo se conforma la cara, de las proporciones, etcétera, y de la herramienta esta del dibujo, ¿no? De comprobar las medidas una y otra vez para tratar de tener un dibujo como bien terminado. En este caso, el ejercicio que vamos a hacer no va a ser un ejercicio como el anterior, el del dibujo con lápiz de grafito. No va a ser un ejercicio con el máximo de detalle. Va a ser más bien algo un poquito más experimental. Por lo tanto, va a ser algo más libre y un poco más rápido de hacer, ¿sí? Entonces, repito, vamos a tratar de comprobar una y otra vez las medidas del rostro. Por ejemplo, yo acá puedo comprobar que el ancho de la cara es más o menos
de la barbilla a la ceja, ¿sí? Entonces voy acá a mi dibujo y compruebo de la barbilla a la ceja el ancho de la cara, ¿sí? Entonces ese tipo de comprobaciones es las que vamos a estar haciendo continuamente. Vamos a comprobar otra cosa. Del labio inferior a la barbilla es más o menos la altura de ceja a la parte inferior del ojo. Entonces, esta altura de aquí tendría que ser más o menos esta. Aquí, como podemos ver, me falta un poquito de ceja, tal vez porque no la he marcado, ¿no? Entonces, más o menos la ceja tendría que terminar ahí, ¿ok? Y puedo incluso corregir acá y meterme un poquito más para adentro para la barbilla, ¿sí? Ese tipo de correcciones son las que se logran, recuerden, eh, comprobando con lo mismo que vamos dibujando. Una cosa que dibujemos bien nos va a llevar a una segunda cosa bien dibujada. Si damos por hecho que ya quedó y queremos como apresurar nuestro trabajo, seguramente va a tener errores y seguramente va a terminar algo bastante mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a corregir el cuello. Ahí, y la caída del pelo quedaría aquí, más o menos, ¿sí? Muy bien. Entonces este hombro se levanta más, queda por aquí así. Ok. Bien. Si se fijan, hice algunas breves correcciones, principalmente en los ojos. Di algunos detalles en la oreja, corregí levemente la boca y la nariz. Y quizá lo que más sea notorio es que agregué un pequeño esbozo de lo que es la sombra. Utilicé un color acuarelable. Si recuerdan, había comentado que es una forma en la que una presentación de la acuarela. Entonces aproveché ese color para que sea más visible y al mismo tiempo para que ir proponiendo una forma de color. En el video anterior les comentaba que este no será un retrato 100% realista, vamos a hacer algo un poquito más contemporáneo, si se puede llamar. Vamos a trabajar con una coloración no real. Entonces, para esto lo que vamos a hacer primero es que basándonos en este trazo de sombra o en esta sección de sombra que ya hice, vamos a dar una primer capa con un color que yo he escogido, el color naranja, y posteriormente vamos a agregar una capa nueva del color complementario del naranja. Si están ustedes, digamos, ¿cuál es la palabra? Si conocen, si están enterados del círculo cromático, sabrán que cada color tiene su complementario. Los colores complementarios son estos que están opuestos en el círculo cromático. Y para el caso del naranja, el color complementario es el morado. Entonces, vamos a tener esa gama inicial de colores. ¿Por qué se usan los complementarios? Lo que vamos a tratar de hacer es emplear de primera instancia dos tonos que una vez sobrepuestos puedan tender a como a anularse o como a evitar el gran contraste, ¿no? Lo que se trata de hacer al inicio es
más o menos algo que se conoce como grisalia, que es esta mancha de un color base. Aquí lo vamos a hacer con dos colores base, dos colores base complementarios, para que puedan, digamos, mimetizarse de alguna forma. Entonces, hay básicamente dos formas de trabajar la acuarela. Una es mezclar los tonos, crear degradados, crear mezclas en fresco y otras en seco. Hay quienes incluso humedecen el papel antes de trabajar. Esa es otra forma. Ya en algún otro video haré como esta explicación como más a profundidad. Ahora nos vamos a ir directamente a la práctica. Es bien importante que tengamos un papel en donde vamos a ir probando los colores que hagamos. Ahorita yo ya agarré agua, ya apliqué un poco de color. Entonces aquí puedo ver si es el tono que quiero. Si lo quiero un poquito más claro, lo que vamos a hacer es agregar agua, y entre más agua tengamos, más claro se va haciendo el color, ¿sí? Entonces esa es una forma como muy buena de decidir si agrego, si quito. Entonces ahorita estoy agregando un poco más de agua para explicarlo mejor y vean la diferencia, ¿no? Poca agua, mediana agua, mucha agua, ¿sí? Recuerden, si nuestro papel no es de alto gramaje, tratar de evitar las grandes cantidades de agua. Si nuestro papel es de alto gramaje, no nos tenemos que preocupar tanto. Una cosa bien importante, recuerden que les había comentado que si el papel no es de alto gramaje, el agua va a escurrir, ¿sí? Va a suceder eso, ¿okay? Entonces tratemos de trabajar. Este no es un papel de alto gramaje, esto es un marquilla, y va a pasar eso. Si yo hago lo mismo acá, con toda seguridad no ocurrirá, o no de una manera tan drástica. Digo, aquí puse gran cantidad de agua. Entonces tratar siempre de ocupar este tipo de papeles. Entonces, otra cosa que tenemos que tener siempre a la mano es un rollito de papel o un trapo limpio, muy limpio, no el que tienen en la cocina con el que limpian la estufa. Ese no nos sirve, para retirar la humedad del pincel si es que vamos a cambiar de color. Y bueno, y nuestro trastecito con agua, ¿no? Que aquí, a diferencia de, por ejemplo, de cuando trabajamos con acrílico, no es tan necesario que cambiemos de agua constantemente. El acrílico, al ser un tipo de material más cubriente, más opaco, sí demanda que si vamos a utilizar algún otro color, de repente tengamos que cambiar el agua. Acá no, digo, sí es importante ya cuando vamos avanzando, pero podemos hacer 2-3 colores sin ningún problema. Ok, entonces vamos a empezar esto. Ojo, la manera de trabajar esto es medianamente libre. Sin embargo, sí tenemos que tener mucho cuidado en respetar la dirección, la caída de los objetos. Entonces, por ejemplo, el cabello tiene una dirección muy obvia, que es a partir del centro, va hacia abajo, y se fijan aquí, va para acá, y luego va hacia acá, ¿sí? Entonces, siempre tratar de respetar esa dirección. Como dije
dije hace rato, esto es solo una base de color. Entonces si por ahí de repente nos salimos o no queda bien cubierto, no pasa nada, no se preocupe. De hecho, al principio cuando está húmedo se nota mucho la dirección del trazo, pero conforme va expandiendo, recuerde que esto es agua, entonces expande, se mimetiza, se tapa esa dirección de los trazos. Sin embargo, siempre queda, entonces por eso es importante respetarlo. Además de que pues es disciplina. Parte de esto, de este trabajo de artístico, es disciplina y constancia. Recuerden siempre apoyarse con el dedo meñique, no con la mano, para no ensuciar. Las manos siempre bien limpias, bien limpiecitas, por favor. No trabajar cuando estemos comiendo, menos si son cosas grasosas o si son cosas que desprenden algo, ¿no? No unos chetos, no unos churrumais. Bien, ese es, bueno, me falta la ceja. Aquí puedo regresar después con un pincel más delgadito. Te lo voy a hacer nada más como para dejar marcados los tonos más oscuros. Ese digamos que es nuestro color más oscuro. Recordemos que para hacer un color más claro podía agregar agua, entonces voy a hacer eso y voy a empezar a trabajar en los tonos medios. Ahí, bueno, lo ideal es siempre probar, ¿vale? Creo que de hecho va a faltar agua. Si de repente creemos que nos pasamos de color, podemos corregir tomando agua directamente y agregándola. ¿Sí? Entonces vean cómo el color se difumina. Y tenemos ya un color un poquito más claro. Repito, no es del todo importante que nos queden bien cubiertas las zonas. Recuerden que esto va a llevar varias capas, ¿sí? Lo que sí es importante es tratar de evitar esa acumulación de color que de repente sucede en algunos lugares. Ok, como pueden ver, ya está ahí el color. Repito, no es la intención tener un trazo perfecto, no es la intención tener eh, una diferencia de colores como cercanas a la realidad. Este es un ejercicio más, un tanto más abstracto. Entonces, vamos a pasar ahora al color
morado, repito, es una capa sobre la otra, primero un color, después su complementario. Y hago también la aclaración, no se trata de lo mismo que hicimos con el naranja, hacerlo con el morado, ¿no? Entonces vamos con completa libertad, con completa, sin ninguna, digamos, restricción, vamos colocando. Nos quedarán algunos tonos un poco más mezclados, nos seguirán tal vez quedando algunos lugares vacíos, algunos lugares tendrán solo el tono morado, algunos tendrán solo el tono naranja. Eso es, digamos, parte de lo interesante de esta forma de trabajar. Además, como en mi paleta de color, en mis colores, no existe el color morado, voy a tener que estarlo haciendo y voy a tener que estarlo haciendo constantemente. Entonces eso también va a dar como esta riqueza, porque el color que haga, por más que trate yo de hacerlo igual, no va a quedar. Entonces esto nos va a dar como una gran riqueza tonal. Vamos colocando, incluso mientras vamos trabajando nos podemos ir dando cuenta en la diferencia de texturas que podemos lograr teniendo el color de base, ¿no? Vean, por ejemplo, que aquí qué textura tan interesante. Si es lo que deseamos, si es lo que vamos queriendo, pues nos va dando oportunidad de dejarlo de esa forma, y sobre todo de comprender qué es lo que estamos haciendo. La acuarela es tan poco predecible que las sorpresas que vamos teniendo de repente, vale la pena comprender el por qué surgieron, y tratar de aprovecharlas, tratar de repetir ese, digamos, accidente o esa cosa azarosa que resultó en algo que nos gustó, ¿no? O que nos es favorable en este momento.
Recuerden que de repente podemos unir los colores solo agregando agua, ¿no? Entonces también eso a veces nos va a generar algún brillo o alguna textura nueva. Mucho del trabajo de la acuarela es experimentar y aprender de esos experimentos. Entonces vean cómo ya el cabello se ve diferente, ¿no? O sea, ya no es una plasta como muy plana, sino que ya va agarrando forma. Y lo más interesante es ese tercer tono que se logra, ¿no? Ya la combinación del naranja con el morado nos va generando un tono medio azulado, perdón, medio café, interesante. Y puedo ir acentuando en algunos lugares, ¿no? Puedo cambiar el pincel e ir asentando algunos oscuros. Ahí, por ejemplo, me interesa en esa parte como más oscura que quede así, que quede más oscuro. Entonces voy a hacer un morado más hacia los azules. Incluso más oscuro tal vez. Algo así. Como esa parte es muy oscura, voy a trabajarla de esa forma. Ahorita lo voy a extender con agua, pero en un momento me interesa que quede más oscuro. Sobre todo aquí hay el pelo se curva, deja esta parte más oscura. Me interesa mucho rescatar eso. Repito, ahorita voy a mimetizar, ahorita voy a extenderlo para que no quede ahí con una plasta extraña. Entonces vean la riqueza de tonos que se logra con esa intencionalidad de hacer más oscuro alguna parte, ¿no? Entonces, cosa que no podríamos tener si no hubiéramos colocado una base del color naranja. Entonces son un color tras otro, tras otro, tras otro. Así nos vamos a ir trabajando de a poquito. Bien, este es como el primer acercamiento, no hemos terminado para nada. Es la primera capa, vendrán más detalle, vendrá como mucho más trabajo. Vale la aclaración de puse el suéter, la blusa, en otro tono distinto, el morado que les había comentado, para hacer esa diferencia, para
que nos centremos, que la vista, que la atención se centre en el rostro, se centre en la expresión, en las facciones, y no en la playera o en la ropa, que es algo meramente auxiliar. O sea, en realidad no importa, ¿no? Entonces, sugiero que podemos hacer eso. Digo, si hay algo interesante en la prenda, pues a lo mejor también valdría la pena ponerlo, pero en este caso es como una sola mancha de color y se acabó. Tampoco está terminada. También valdría la pena hacer algunas correcciones, algún otro, tal vez un poquito más de nivel de detalle, o oscurecer, o no sé. Eso se irá decidiendo sobre la marcha. Bueno, este video quedará hasta aquí. Próximamente iremos haciendo algunos otros en donde iremos avanzando en este proceso. Muchas gracias, y cualquier duda estoy al pendiente.